Vamos a ver aquí la jerarquía de excepciones. En este caso, como Java trabaja con puro objetos, es netamente programación orientada a objetos, entonces es de esta forma la jerarquía de excepciones. Tenemos una clase padre de todas las excepciones que es esta. Y esto prácticamente es una subclase de la clase Object. Ya sabemos que la clase Object es la superclase en lenguaje de programación Java. Pero para manejar las excepciones existe esta clase. Ahora, luego de eso, hay dos clases que son las excepciones, que normalmente al momento de crear try catch, pues esta es la que se coloca en el catch para manejar las excepciones. Luego de eso vienen los errors, la clase errors. En este caso, para manejar las excepciones en programación, pues nosotros vamos a utilizar esta clase, las exception. En cambio, el error es prácticamente ya problema con el hardware. En este caso, por ejemplo, insuficiente de memorias, entre otros, más también con la máquina virtual de Java. Entonces, esto ya es un error aparte, en el cual nosotros ya no podemos manejarlo. Simplemente, pues, al momento de que nosotros creemos un programa y que la máquina no tiene las características que cumplen para que se ejecute el programa, pues va a mandar este tipo de errores. Pero las excepciones, pues, los vamos a manejar en la programación. En este caso, las excepciones tienen subclases como Runtime Exception y IO Exception. El Runtime Exception son errores no manejados. En cambio, IO Exception son errores ya manejados. En este caso, por ejemplo, el Runtime Exception, pues tenemos que manejarlo nosotros mismos como programadores. En cambio, en el IO Exception, pues esto puede ocurrir al momento de que nosotros trabajemos, por ejemplo, con imágenes o ficheros o archivos. En este caso, si nuestro programa va a buscar un archivo en la computadora, en este caso, si el usuario por A o B lo ha movido o lo ha eliminado el archivo, pues aquí va a mandarse un tipo de error de este tipo, que va a ser IO Exception. Cuando vas a ver al momento de que tú trabajas con imágenes o que empieces a trabajar con archivos, automáticamente con el IDE, por ejemplo, si vas a trabajar con el IDE, te va a decir que tú tienes que generar un try catch aquí. Tienes que manejar el error sí o sí. O sea, ya te va a indicar el IDE para que tú manejes este tipo de errores. Porque aquí puede ocurrir un error que nosotros no tengamos que ver nada, pero entonces ese es el IO Exception. Prácticamente antes de compilar ya nos va a indicar que aquí puede haber posibles errores. En cambio, en Runtime Exception, pues no vamos a poder verificar esas excepciones. Entonces, de Runtime Exception existen varias clases que heredan de esta clase. Una de ellas que hemos visto fue, por ejemplo, que estaba aquí, Input Mismatch Exception, que en este caso ocurría al momento de que nosotros ingresábamos un tipo equivocado por el teclado. También va a haber array cuando tú, digamos, crees un array con 10 índices, pero tú vas a decir que te itere, por ejemplo, 11 veces. Y entonces aquí te va a generar esta clase que va a decir que no se puede iterar más. ¿Para qué tú intentas iterar más si simplemente creaste un array con 10 índices? Antes de eso, por ejemplo, cuando nosotros intentamos dividir un número entre 0, pues nos ha mandado esta excepción o este nombre de la clase. En este caso, esto maneja pues prácticamente operaciones aritméticas en el cual si nosotros intentamos dividir entre 0, pues nos va a mandar una excepción de este tipo. Y así es la jerarquía de excepciones en Java. Entonces, más o menos de esta forma es como funciona la jerarquía de excepciones en Java. Cuando vas viendo más temas avanzadas, vamos a enfrentarnos a diferentes tipos de excepciones y los vamos a aprender también a manejarlos, estas excepciones de manera correcta, así para que nuestro programa sea más robusta y segura. Entonces, en este módulo vamos a seguir viendo más de estas excepciones. Ahora vamos a ver múltiples excepciones, o sea que vamos a manejar múltiples errores que puede ocasionar nuestro sistema. En este caso, hasta ahora estamos trabajando con esto, en el cual esta excepción mandaba cuando nosotros ingresábamos otro tipo de dato que no sea entero, o sea, puede ser una cadena de carácter o puede ser un dato de tipo double o de tipo decimal.
Entonces, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos esta excepción que habíamos generado y vamos a ingresar, por ejemplo, 4 y 0? O sea, la división se va a realizarse 4 entre 0. Aquí, automáticamente, la excepción nos va a mandar otro tipo de error. En este caso nos va a decir arithmetic exception, que no se puede dividir entre 0. Entonces, si nosotros queremos hacer múltiples excepciones, pues aquí dentro de cache podemos utilizar el operador OR y podemos poner, por ejemplo, arithmetic exception. Arithmetic exception. Esto lo vamos a hacer con este operador simplemente, con 1. Y así podríamos manejar. Si nosotros ponemos, por ejemplo, nuevamente 4 entre 0, pues nos va a botar de esta forma. En este caso, la excepción que nos va a mandar es de tipo arithmetic exception. Pero aquí el mensaje que le estamos colocando dice: ocurrió un error, ingrese solo números enteros. Pero el error que estoy generando no es de números enteros o por ingresar otro tipo de dato. En este caso, el error que me está generando es simplemente por intentar dividir entre 0. Entonces lo que tenemos que hacer es que esto tenemos que manejarlo aparte. Y para manejar aparte vamos a utilizar otro cache. Vamos a encadenar a este cache, al try cache, vamos a encadenar otro cache. O sea que a try podemos encadenar varios cache. Entonces aquí voy a poner cache y luego de eso voy a utilizar en este caso el arithmetic exception. Y voy a devolver en la variable e. Y en este caso, en vez de poner ocurrió un error, ingresa solo números enteros, pues aquí podemos poner, por ejemplo, .error. Y aquí podemos decir error. No se puede dividir entre 0. De esta forma. Esto es lo que queremos mandar. Y si deseamos, pues damos más información, como aquí le estamos dando más información, o simplemente le podemos mandar nuestros mensajes que estamos generando. Entonces, si nosotros ejecutamos nuevamente, voy a dividir 4 entre 0. Aquí simplemente me va a mandar el error que yo estoy generando. Error, no se puede dividir entre 0. O sea, un error más exacto, porque sabemos que eso es lo que va a generar aquí. Entonces, de esta forma nosotros podemos trabajar con varias excepciones. Podemos trabajar o podemos capturar varios errores en nuestro sistema y podemos manejarlo de esta forma. Entonces, si nosotros vemos que nuestro sistema está en propenso de caer en varios errores, entonces podemos utilizar varios cache para manejar múltiples excepciones. Y cuando trabajamos con múltiples excepciones y no sabemos tal vez que pueda surgir un error o puede surgir un error que no lo estamos detectando ahora, podemos encadenar al final otro cache y en este caso simplemente trabajamos la excepción, que es el padre de todas las excepciones. Devolvemos una variable e y aquí simplemente vamos a poner e.printStackTrace y aquí vamos a poner system.out para que imprima por consola, o decimos que la salida va a ser por consola. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos trabajar con múltiples excepciones. Ahora, al final de try cache, si nosotros encadenamos varios cache, al final va una instrucción. Esta instrucción se llama final, es de final, y esto se va a ejecutar siempre cada vez que termine la excepción. Y esto normalmente se utiliza para finalizar recursos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con conexiones de base de datos, entonces podemos avisar o cerrar la conexión de la base de datos. O si trabajamos con ficheros. Entonces aquí al final podemos encadenar esta instrucción que es final y aquí podemos dejar un mensaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con try cache? Es revisando la división. Entonces podemos decir: se revisó la división. De esta forma. Ahora, si nosotros ejecutamos nuestro programa, vamos a dividir 4 entre 0. A pesar que ocurra o no ocurra error, siempre se va a ejecutar lo de final. Siempre se va a ejecutar esta instrucción. Por ejemplo, se revisó la división y aquí cuando se revisó, pues nos está mandando una excepción. En este caso nos dice que no se puede dividir entre 0. O si hacemos una división correcta. En este caso, pues nos va a botar el resultado y también nos va a indicar que se revisó la
la división o la operación de la división. Para comprobar que estas excepciones no detengan nuestro programa, en este caso que se maneja de manera correcta, podemos utilizar o podemos colocar todo este bloque dentro de do while. Entonces aquí, por ejemplo, debajo de scanner, voy a crear una variable de tipo boolean. En este caso, este variable se va a llamar continuar ejecución. Y esto, su valor inicial va a ser de tipo true. Esto va a cambiar con el do while. Vamos a poner aquí un do while. Vamos a poner de esta forma. Y todo este código que hemos hecho hasta ahora, pues lo vamos a colocar dentro de do. Así que podemos cortar y luego de eso colocarlo aquí. Y presionamos clic derecho, vamos a poner formatear y va a formatearse nuestro código. Y en esta parte simplemente ponemos continuar ejecución. En este caso, mientras que continuar en ejecución esté true, pues que vaya ejecutando este bloque de código que está dentro del do. Pero cuando esto cambia a falso, pues se detenga. ¿Cuándo vamos a cambiar a falso? Vamos a cambiar a falso cuando se termine de realizar la operación. Entonces aquí llamamos continuar ejecución. Esto va a ser igual a falso. Vamos a cambiar de verdadero a falso. Entonces aquí cuando se realice de manera correcta la operación, pues se va a detener nuestro bucle. Mientras que no se realice de manera correcta y que nos esté mandando error, pues no va a cambiar esto. Prácticamente este código no va a llegar a ejecutarse. Vamos a comprobar. Si pasamos a ejecutar, en este caso podemos generar, por ejemplo, una H, ingresamos. Aquí se vuelve un bucle infinito. Lo que nos falta es lo siguiente. Al momento de trabajar con input mismatch exception, pues aquí para que continúe con la ejecución en otra línea, vamos a trabajar con la clase scanner. Le vamos a decir del objeto leer que hemos creado con la clase scanner. Vamos a poner aquí next line. Vamos a colocar esto simplemente en esta excepción que es en input mismatch exception. Esto para que no se vuelva un bucle infinito. Vamos a volver a ejecutar y vamos a comprobar. Vamos a, por ejemplo, 4 entre H. H no es un número. Aquí nos va a decir, ocurrió un error. Ingrese solo números enteros. Y prácticamente nuestro programa no se detiene. Y como no se detiene, pues nos vuelve a pedir los datos. Ahora vamos a poner 4 y 0. En este caso va a ocurrir otro error. Ya no de este mismo tipo, sino que va a ser de otro tipo. En este caso va a decir error. No se puede dividir entre 0. Entonces, aquí simplemente hacemos una división correcta y nos va a devolver, y como se hace la operación de manera correcta, recién se detiene nuestro programa, porque eso es lo que hemos indicado en esta parte. Entonces, de esta forma es como se trabaja y cómo se manejan las excepciones.